Pues don Ángel Verdugo, ¿cómo ¿Qué está? tal? Muy bien, Wendy, gracias, muy buenos días. Buenos buenos días a días. quienes nos escuchan en este momento. Hoy voy a tocar un tema que lo comentaste cuando platicaste con Pascal, esta reunión que hay en Nueva York, y acerca de esta empresa Google, y voy a ser políticamente incorrecto. Aclaro desde de entrada. Agárrense entonces. Agárrense, pues. Miren, una de las cosas que me sorprende o sea, de manera frecuente es la ignorancia que tenemos en cuanto a la tecnología, su desarrollo, sus ventajas, su uso, la privacidad que tenemos que ceder de manera involuntaria totalmente, porque nadie nos pone una pistola en la cabeza para decir, a ver, entra a Facebook no, es totalmente voluntario. Y la actitud de sorpresa, ¿por qué usan mi información? ¿Y por qué la privacidad? Y toda esa serie de cosas, sin entender que a lo largo del desarrollo de la humanidad hay un intercambio constante entre lo que tú quieres conservar privado y lo que el avance económico y además político lucha por obtener sin que te des cuenta. Esta es una lucha que existe desde hace muchísimos años, no es nueva. Quizá todavía para los años 60 o años 70 del siglo pasado, esta tendencia no era advertida, o sea, no se notaba, vamos a ponerlo de esa manera, porque los instrumentos primero de vigilancia de las personas eran muy rudimentarios, muy atrasados. El nivel tecnológico de este tipo de instrumentos era muy limitado el avance. Eran los primeros teléfonos celulares, te has de acordar, que eran unos ladrillones, Sí, etc. Así es. Las primeras, yo me acuerdo cuando empecé a estudiar computación en el Centro Nacional de Cálculo en 1964, pues había una máquina de IBM, la 1620, que requería un espacio inmenso, piso falso, aire acondicionado, etcétera, tarjetas perforadas, etcétera. Y hoy un reloj que compre uno, Timex, Casio, le dice a uno hasta de lo que se va a morir, porque hay algunos que miden el ritmo cardíaco y ese tipo de cosas. Entonces, no nos damos cuenta, porque es algo tan natural, que todos esos avances tienen por objeto prestarte un servicio, evidentemente, por eso pagas, pero también captar información para que las empresas que desarrollan esos aparatos o esos artilugios puedan mejorarlos o puedan resolver ciertos problemas que todavía ese que estás comprando no ha resuelto. Hoy, por ejemplo, tú compras un reloj, creo que es un iWatch o algún otro también debe traer, donde tú le puedes cargar a ese pequeña cosa una aplicación o un software que permite detectar una arritmia cardíaca y automáticamente le envía un mensaje a tu cardiólogo o a tu médico o al servicio de emergencia para que tú, sin darte cuenta, esa gente venga y cuando te está dando el patatús, ahí llegan ellos. Es decir, esto se llama Internet of Things, Internet de las cosas. O si tú vas en los tenis, hay algún chip ahí, algún transmisor, y cuántos pasos diste, cuánta distancia recorriste, cuántas calorías quemaste, etcétera. Es decir, hay una constante, algo permanente por las empresas de captar cada vez más datos. Son datos, porque la información es lo que resulta de procesar o de analizar esos datos y encontrar ciertos patrones de conducta, de comportamiento. Repito, pues, esto no es nuevo, es algo viejo, que se ha hecho más evidente en los últimos años, sí es cierto. Pero aquella persona que hace 40 años, por poner un límite en el tiempo, obtuvo su primera tarjeta de crédito, proporcionó de manera voluntaria información fundamental personal: dónde nació, cuántos años tiene, cuál es su ingreso, dónde trabaja, etcétera.
Y a medida que fue comprando cosas utilizando esa tarjeta contra el crédito concedido, está diciéndole a una entidad cuáles son sus aficiones, cuáles son los artículos que él prefiere adquirir, cuáles son los servicios, sea un paquete turístico, sea una entrada al teatro, al cine, una visita a un restaurante, etcétera. Todo eso se va acumulando, se va acumulando. En tanto la capacidad de procesamiento de las computadoras o de los instrumentos de análisis no avancen y no puedan realizar miles de millones de operaciones en el menor tiempo posible, esos datos se van acumulando. Pero en la medida en que cada vez los procesadores son más poderosos, que la capacidad de almacenamiento de esas máquinas sea también más poderosa, prácticamente empiezan esas entidades a saber todo de todos. Todo de todos. Y eso sucede de manera inadvertida para ti. De tal manera que cuando alguien o esa entidad vende esa información o vende esos datos, dices tú, ¿cómo vas a impedirlo? Si quizá en las letras chiquitas decía que esos datos podrían ser utilizados o X cosa. Pero no por eso tenemos ahora esto de... No seamos ingenuos, por favor. Esto es la privacidad y que te chutas ahí 2 minutos de la llamada. No, eso no pasa de ser un instrumento para calmar la conciencia de los desconfiados. O sea, en el momento en que tú entras a Facebook o a Google o a cualquier red social, tú estás entregando de manera voluntaria una cantidad de información que no mides. Entonces, cuando tú mandas ciertas fotos, cuando tú compartes ciertas ideas, estás diciendo quién eres. En un determinado momento, alguien que se dedique a analizar esos datos puede entrar a esos servidores sin pedir permiso. Todos los sistemas son vulnerables. Todos, no hay algo que sea totalmente seguro. Entonces, claro, hay una lucha otra vez entre que quiere obtener esos datos o tu información y hay una lucha entre aquella entidad que quiere protegerse. Cada vez resulta más difícil entrar a un servidor, pero también hay muchos que están buscando cómo encontrar esos bugs, esas fallas, esas brechitas ahí para meterse y extraer toda la información. En algunos casos es para conocer las aficiones de esos consumidores y en otras es para realizar actividades viles de estafa, estados de cuenta, de tarjetavientes, etcétera, etcétera. Pero al final de cuentas, lo que importa es que eso no es nuevo. Y el segundo elemento también muy importante es que el ceder esa información privada se hace de manera voluntaria. En muchas páginas, tú obtienes servicios gratuitos, entre comillas. Por ejemplo, tú entras a Google, que es el buscador, vamos a decir, más famoso, hay otros, entras y dices tú, ¿qué significa ludismo? Ahorita explicaremos eso. En ese momento, tú estás obteniendo un servicio. A cambio de eso, te meten comerciales, te meten anuncios o utilizan tus datos o las famosas galletas, etcétera. Pero de repente la gente, cuando alguien utiliza esos datos para extraer ciertas conclusiones, para que un candidato te envíe el mensaje adecuado a tu correo, específicamente diseñado por tus aficiones, por tus tendencias, en ese momento ponemos el grito en el cielo. Oye, pero si eso lo vienes dando desde hace 10 años... ¿Que no te diste cuenta que tú estabas diciendo quién eras, qué pensabas, cuáles eran tus aficiones, etcétera? Entonces, ¿por qué te sorprendes? Y ponemos el grito en el cielo. Bien. Esa actitud de rechazar la tecnología y sus avances no es nueva tampoco. En la Inglaterra de principios del siglo XIX hubo un movimiento que se llamó los luditas. Dice la leyenda que esto fue en honor de un señor Ned Ludd, L-U-D-D, que se oponían
a la introducción de telares mecánicos, porque iba a desplazar a los que trabajaban en las fábricas de la industria textil, se iban a quedar sin trabajo e iban a contratar a trabajadores que manejaran esos telares mecánicos. Esto es producto de la revolución industrial. Entonces, creían ellos que la solución era romper o destruir las máquinas. Ese es el movimiento que se llama ludismo. Hoy hay un neoludismo, que son los que abominan de la tecnología, es que saben todo de ti. Pues es que no vas a poder impedirlo. Yo por eso les pediría a todos los que se rasgan, ¿no?, hoy las vestiduras y que Facebook, Google y eso, que se vayan a vivir allá a un cerro, a una montaña. Nomás que les aclaro, todo lo que dieron antes ya está ahí y alguien sabe qué les van a ir a vender allá arriba, qué sodas les gustan, qué camisas de cuadros les gustan. ¿Por qué? Porque los señores ya dejaron un acervo de información o de datos suyos que ya alguien los va a utilizar. Y ya me voy, Andrea, van a llegar allá y les van a decir, señor, aquí le traigo usted este paquete para que se vaya 15 días a Cancún o lo que sea. ¿Y cómo supo usted eso de mí? Pues porque usted lo dejó en rastro desde hace 10 años. Perfecto. Pues don Ángel, ahí está. Ni modo. Entonces ya saben, para que digan que es gratis, lo que encuentran ahí no es gratis. Les cobran de esa manera utilizando los datos que dan. Por más que pataleen, eso es inevitable. Muchas gracias, don Ángel. Hasta mañana.